En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 12º domingo después de Pentecostés. Y vemos en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor les dice que muchos hubieran deseado ver y oír lo que ellos veían y oían, pues ha habido reyes y demás, entre otros, que quisieron ver lo que ellos oían y veían. ¿Y a quién oían y a quién veían? A nuestro Señor. Y les manifestaba la dicha que era tenerlo ahí presente, viéndolo y oyéndolo. Aunque parece ser que lamentablemente no todos se percataban, y por eso Él lo manifestaba. ¿Y cómo es posible que reyes y profetas desearon verlo del Antiguo Testamento a nuestro Señor, al Mesías? Eso prueba y confirma una vez más que, dada la misma fe, creían, por lo menos esos, en la Santísima Trinidad y en la encarnación del Verbo, realizada en el Mesías. Esas palabras nada más tiran por tierra lo que ya dije el domingo pasado, que era la misma fe, y la misma fe en la Trinidad y en la encarnación, aunque no todos creían explícitamente, pues el pueblo rudo creía implícitamente en lo que creían, como llama Santo Tomás, a los mayores, aquellos que tenían a cargo la enseñanza y adoctrinamiento y conducción del pueblo elegido. Y ellos sí creían explícitamente, y por eso podían y deseaban ver y oír a ese Mesías, pero no era el tiempo todavía. Y cuando el tiempo vino y el Mesías llegó, le manifiesta entonces a los que estaban allí presentes ese deseo de aquellos reyes y profetas que sí desearon ver su día. Es increíble que como después van a decir, casi como doctrina común, que la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento era que en el Antiguo no se conocía la Trinidad, no se hablaba de la Trinidad. Además de ser una estupidez, por lo que acabo de decir, la evidencia lo prueba. Si no, nuestro Señor no hubiera podido decir eso. La herejía que eso implicaba. Y eso los jesuitas, los más cultos, por decir así, de la Iglesia. Y no solamente ellos, sino casi la gran mayoría. Y añadir otra herejía más sin darse cuenta. Muy doctos, como incluso el mismo padre Castellani, que como buen jesuita en esto mete la pata hasta el fondo. Basta creer para salvarse en un Dios providente, remunerador, auxiliador o salvador. No, tengo que volverlo a repetir, porque eso es lo que piensa la mayoría del clero, herética y estúpidamente, y no aterrizan ni van a aterrizar.
No. La diferencia era simplemente la extensión de ese conocimiento explícito que era para pocos, para los mayores, como dice Santo Tomás, y no para todos. Lo cual vino a ser después con el Nuevo Testamento. Pero que se digan esas aberraciones. No necesitamos las herejías del Vaticano II, ya con estas bastan. ¿Y quién se dio cuenta? ¿Qué papa, qué teólogo lo ha dicho, lo ha denunciado y lo ha condenado? Ninguno. Y eso mucho antes del Concilio Vaticano II. Ese ejemplo muestra el estado de deficiencia doctrinal y teológica y de conocimiento de la fe que circulaba en las grandes universidades católicas como el Angélico y la Gregoriana. Entonces, ¿qué se puede esperar? Y aun que lo diga yo hoy, le va a rechinar a muchos idiotas, imbéciles, doctos y teólogos, o como quieran, pero los decapito por igual. Porque es intolerable. Entonces, no nos extrañemos de las herejías de hoy. Porque como vemos, no comienzan con Vaticano II, ya venían de antes. Con Vaticano II se acelera el proceso, se institucionaliza el error. Pero ya venían los cerebros desenfocados. Papas, teólogos, cardenales, obispos y tutti quanti. Lamentablemente. Entonces, nuestro Señor, así como les dice, dichosos vosotros que me veis y me oís, que me estáis viendo, pero no sin comprender mucho quién soy, o casi nada, pero se los dice, porque se manifestaba ya en su realidad misma, mientras que antes era el Mesías venidero, el que iba a venir, el profetizado. Entonces, esa era la dicha que Él les manifestaba que debían de tener, pero que no lo percibían, se percataban. Y pues bien, entonces viene un doctor de la ley, como ven, mal parado. Así que no nos extrañemos si yo me decapito a los doctores de ahora. Porque por muy doctores, ya vemos que parece ser que el conflicto cerebral de tergiversar las cosas hasta lo toma nuestro Señor de ejemplo y crea la parábola cuando le pregunta para tentarle, no para saber, que es muy distinto. Maestro, ¿qué debo de hacer para salvarme? ¿Qué dice la ley? Y el tipo se lo sabía al dedillo.
Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tus fuerzas y tu entendimiento. Y amar al prójimo como a ti mismo. Resumió los 10 mandamientos en esos 2 mandamientos, que los resume todo. Bien has dicho. Pero maestro, ¿y quién es mi prójimo? Ahí viene el problema. Le pongo cortapisas. Mi prójimo es todo el que raye, el que me tropiece. Todo el que sea de la naturaleza humana. Aunque ahora ya no sabemos, ¿no? Ese es mi prójimo. Y por eso hace la parábola de un personaje que bajaba de Jerusalén a Jericó, fue salteado en el camino, pasa un sacerdote, pasa un levita, siguen de largo, no les interesa, pasa un samaritano, considerado en la época lo más vil dentro del concepto de los judíos, y ese sí lo recoge, lo cuida, lo sana, lo lleva a una posada y encomienda que lo cuiden hasta que vuelva, y si hay algún mayor gasto lo dará de lo que ya dio por anticipado. ¿Cuál crees entonces que es el prójimo? El que usó misericordia. Bueno, bien, pues haz tú lo mismo. Entonces está claro. Pero así pasa cuando cuestionamos con prejuicios la verdad y la hacemos estéril. Por eso la ley en su letra mata, en su espíritu vivifica. Amén de que también hay que decir que la ley del Nuevo Testamento nos justifica, nos da la gracia. En el Antiguo Testamento había la gracia, pero no era por la alianza del Antiguo Testamento, como en el Nuevo, que es en la sangre de Cristo. Entonces, era la alianza con Abraham, pero no justificaba. Había la gracia, pero no por la alianza en sí, como la es con el Nuevo Testamento. Pero evidentemente que toda ley, al pie de la letra, aplicada, si en el espíritu de justicia y de verdad, mata. Y si no, ¿cuántas películas vemos de Perry Mason y de lo que sea? El fiscal, este es el culpable, y van a colgar, a condenar a un inocente, y viene después el otro y resuelve el problema. Ahora, ¿cómo es posible que eso se dé? Que la misma ley, por un lado, lo juzgue y por el otro lado, otro lo salve. Alguien se equivoca. ¿Qué quiere decir? Que está mal aplicada desde el vamos. Empezando que un fiscal nunca puede decir es culpable antes de prueba del juicio. Hay una incompatibilidad. Lo máximo que puede hacer es el sospechoso, no el culpable. Pero va desde el vamos como culpable. Está mal enfocada la ley.
Y así toda la jurisprudencia anglosajona, de paso. Bueno. Entonces, también con la ley antigua, mostraba el pecado, pero no vivificaba, pero no era mala. Lo malo era que tampoco la cumplían. Y por eso era un ministerio de condenación, una ley que mataba, que no vivificaba. Por la falta de aplicación, de cumplimiento. Como también puede pasar con la ley del Evangelio. Y de hecho está pasando. O no se cumple o se aplica mal. Porque la ley no la hace el legislador que la promulga. La ley, toda ley, es una participación de la ley divina, tanto escrita como natural. El legislador la promulga en beneficio del ordenamiento de la razón con respecto al bien común, no a su voluntad. Y la ley no es lo que el protestantismo modernista y anticristiano opone a la libertad. La libertad comienza allí donde la ley termina, o la ley comienza allí donde la libertad termina. Es decir, hace una oposición entre ley y libertad. Y así anda el mundo anglosajón y protestante, y el de hoy que está protestantizado. Y no es así. La ley ayuda a la libertad, a que se determine y se cumpla y realice en la consecución del fin debido, de acuerdo a su naturaleza. No se contrapone a la libertad, como dialécticamente piensa el protestante anglosajón. Es completamente distinto. La ley ayuda a la libertad. No hay oposición, no hay choque, no hay dialéctica. Pero la ley, para que sea ley, tiene que ser justa, ordenada al bien común. Si no es ley injusta y por pleno derecho, no es ley. Como dice Santo Tomás. Entonces la ley tiene que ser aplicada en el bien y la verdad y la justicia. La justicia que procura como virtud especial el bien común. Porque toda virtud procura indirectamente el bien común, pero hay una virtud que procura directamente el bien común y se llama justicia. Y que el derecho garantiza buscando lo justo. Y no tampoco la definición moderna de la facultad de poder hacer o no hacer. No es ninguna facultad el derecho de poder hacer o no hacer. Es su objeto lo justo. Y la justicia dar a cada uno
lo suyo en orden al bien común. Porque tampoco le voy a dar lo suyo contra el bien común. No le voy a dar al loco la escopeta que compró para que mate a todo el mundo porque se chifló y es suya la escopeta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si los legis peritus y la jurisprudencia de hoy, todo esto no lo conoce, no lo maneja, porque existe una filosofía del derecho que le da el basamento y el fundamento. Pero así caemos en múltiples errores y en tan múltiples de llamar derechos humanos a imbecilidades que puede producir el ser humano y no son derechos de nada. Porque el derecho primigeniamente es lo justo. Y eso me da a mí recíprocamente un derecho, pero ya como algo colateral que se deriva de la concepción primaria. Y no una facultad que yo tengo por el hecho de ser persona. Y así hablamos de los derechos humanos más disparatados. Pues bien, entonces, por eso, ampliando, la ley mal aplicada se desvirtúa y necesita el espíritu de justicia y sobre todo la caridad. Porque sin caridad tampoco hay verdadera justicia. Y ya los romanos decían, sumo ius, summa injuria. El sumo derecho o considerado como ley, aunque no es exactamente lo mismo, o justicia, es la suma injuria o injusticia. Ya lo decían los paganos romanos como adagio. Y que vemos todo lo contrario, es la ley y se acabó. No. Y además de leyes que no son leyes porque son injustas por sí mismas. Y por lo tanto ilegítimas. Aparentemente legales porque está conforme a la legalidad, a la letra de la ley, pero no al espíritu que la anima. Hasta los romanos sabían eso. Y nosotros más bárbaros que ellos. Pues bien, entonces, de ahí la importancia, como dice la epístola, en concordancia con el Evangelio, otra vez más, como la letra mata y el espíritu vivifica. Amén de las otras consideraciones de la ley, esa gran diferencia de la gracia del Nuevo Testamento con respecto al Antiguo. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para que no hagamos como el doctor Olisperito, que conocía bien la ley, pero no la aplicaba bien porque ¿quién es mi prójimo?
Si yo limito a mi prójimo a mis amigos o a mi familia o los conocidos y descarto a los demás, evidentemente estoy falsificando la ley. Y era lo que hacía el fariseísmo. Mucho leguleyismo, mucha letra muerta, de ley sin espíritu. Y pues bueno, y así se pudrió la religión. Y esa podridumbre de religión, basada en la ley de Moisés, en el mosaísmo, da el judaísmo como corrupción. Y el modernismo de ahora lo mismo, la corrupción de la ley del evangelio, de la gracia. Vuelta a nada, la caridad, vuelta a nada. Peor que los judíos, peor que los fariseos del Antiguo Testamento. Son los fariseos del Nuevo Testamento. Los doctores y leyes peritus, papas, cardenales, obispos y teólogos, y todos los que entren dentro del proceso. Entonces, de ahí que no olvidarnos que entonces es la letra que mata y el espíritu que vivifica, porque la ley sin el verdadero espíritu de verdad, de bien y de justicia es una gran injusticia, como ya decían los romanos, y nosotros no nos percatamos. Y eso pasa con toda la ley que nos cobija del Nuevo Testamento, con toda la moral. ¿De qué nos sirve cumplir a la letra cuando nos falta lo que nutre a la letra, que es el espíritu que vivifica, y sobre todo el espíritu de Cristo, que es la verdad encarnada? Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a compenetrarnos con todas estas cosas para que se beneficie así nuestra alma y podamos algo más irnos santificando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.